Jorge Alberto Villavicencio Nuño. Hola, yo soy Maida Lisset Valdés Villagrana. Mi nombre es Iraís Victorio Velázquez. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 181 de Tepic, Nayarit. Actualmente estamos cursando el tercer semestre en la licenciatura en Intervención Educativa. Esta materia lleva el nombre de Diagnóstico Socioeducativo y el maestro que nos imparte la materia se llama Gesael Ramos Parra. La lectoescritura es la capacidad de leer y escribir adecuadamente. Es la unión de dos procesos íntimamente relacionados, que son la lectura y la escritura. La lectura y la escritura son habilidades complejas a las que se enfrentan los niños desde educación infantil. Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, en el grupo de tercero C, turno matutino, 14 alumnos no saben leer ni escribir correctamente ya que confunden las letras. Estos alumnos, sus 2 primeros años de primaria los tomaron en clases virtuales a causa de la pandemia, lo que provocó que no desarrollaran la lectoescritura. ¿Por qué? Porque no tenían accesibilidad a la tecnología, los padres no sabían usar la tecnología, también porque ellos mismos, los padres de familia, no se involucraban en las actividades educativas de sus hijos y de igual forma porque les hacían todos sus trabajos, lo que provocó que el niño no ganara conocimientos y aprendizajes y no aprendiera a leer y escribir correctamente en el tiempo debido. Nuestro objetivo fue indagar más a fondo el contexto familiar y escolar de los alumnos para definir las causas generadoras del problema por el cual esos alumnos no han desarrollado de una manera adecuada y similar a la de los demás alumnos la lectoescritura. Para después de esta manera intervenir con estrategias que involucren tanto a los padres de familia, a los maestros y a estos alumnos que están sufriendo un retraso en la lectoescritura. En nuestro contexto escolar tenemos 549 alumnos, 278 son mujeres y 271 son hombres. Dentro de la escuela hay 20 salones, 18 de ellos se utilizan para los grupos y 2 para actividades de usos múltiples. Todas las aulas cuentan con las sillas necesarias, tienen proyector, pizarrón y una buena ventilación. De igual manera que la escuela siempre tiene agua y luz. En la escuela hay 2 canchas, solo una de ellas tiene domo, la cual se utiliza para realizar los honores a la bandera, y la otra cancha se utiliza para las actividades de educación física. Dentro de la escuela no hay áreas verdes, solo se cuentan con jardineras. En la escuela cuenta con 18 grupos, 3 por cada grado. Solo hay un director y una subdirectora. Son 20 maestros, 18 de ellos cubren los grupos y solo 2 cubren las especialidades. Se realizaron entrevistas a las 2 maestras más cercanas a los 14 alumnos que padecen este problema, esto con el afán de conocer más a fondo la causa generadora de la problemática. La primera entrevista fue aplicada a la maestra que actualmente está trabajando con el grupo de tercero C, la maestra Gloria Rubí Ortiz Carrillo. Ella nos comenta que tiene trabajando con el grupo 3 meses desde que inició este ciclo. Cuando ella inició a impartirles clases al grupo de tercero C, vio que en especial estos 14 niños venían con un nivel muy bajo en su lectoescritura. Esto porque cuando inició la pandemia, ellos estaban en tercer grado de preescolar, lo cual fue que primero y segundo grado de primaria lo pasaron en clases virtuales, lo cual fue un gran conflicto porque en las clases virtuales era muy difícil que los niños estuvieran presentes, ya que muchos niños o los papás de los niños no contaban con los medios para que los niños estuvieran presentes en sus clases, ya que no tenían computadoras, internet, celulares, o se les iban los datos al estar en las clases, se apagaban los teléfonos, había muchos problemas por el cual el niño no podía estar presente.
Por esta razón ella comentó que los niños venían con un nivel muy bajo, ya que casi venían con un nivel de un niño de primero de primaria, siendo ellos de tercero de primaria. Otra de las razones que la maestra nos compartió por la que los niños venían con un nivel bajo era porque a los niños les faltaba esa parte de socializar, de convivir, de conocer a sus demás compañeros, ya que pues ellos al ser nuevos en la escuela, al no tener los primeros 2 años en presencial, pues no conocían quiénes eran las personas que estaban en su salón. Entonces a ellos les faltaba esa parte de socializar, de conocer a la gente, de jugar con sus demás compañeros. Además, no hay como estar en clases presenciales, ver y tomar una retroalimentación del tema y que el maestro observe que sí, el niño está entendiendo muy bien el tema, porque había casos en donde los papás, en vez de ayudar al niño a aprender, los papás les hacían las actividades. Los maestros solo veían a través de la computadora cómo el niño entregaba las actividades, pero siempre había papá y mamá haciéndole las cosas en vez de apoyándolo a aprender. Entonces ella nos mencionó que el motivo que a los niños les faltaba para trascender esto era que los niños tenían que dar ese brinco de madurez para poder trascenderlo. Entonces los factores que la maestra nos señala por el cual estos 14 alumnos están retenidos en la problemática es el entorno familiar del niño, la madurez del niño, el que no tuvo un acercamiento a los libros, el que hacía las cosas nomás por cumplir, el que no pudo convivir en su momento con los demás compañeros y el que no hubo una retroalimentación de los temas vistos fueron los factores que ella pues cree que son el problema por el cual ellos están con ese nivel tan bajo. La verdad, ella como la maestra del grupo se encuentra bastante desesperada porque al ser 28 niños en todo el salón y tener la mitad del grupo retenido en esta problemática en la lectoescritura, no puede avanzar a ver demás temas porque estos niños no saben escribir. En verdad ella nos comenta que si ella les hace un dictado, ellos no escriben a menos que ella esté en el pizarrón escribiendo algo. Ellos sí copian lo que escribe la maestra, pero en sí, si la maestra les dicta, no lo hacen. Entonces la maestra no puede avanzar con todo el grupo por estos niños. Bueno, la segunda maestra a la que le aplicamos la entrevista fue a la maestra Dolores Eugenia Ramírez Gutiérrez. Ella es la maestra de educación especial. Bueno, ella nos platicó el proceso de cómo fue que ella comenzó a trabajar con estos alumnos. En este caso, el maestro de primer grado, en su caso, empezó los primeros 2 meses a notar, a observar factores de alerta en estos niños. Ahí fue cuando le pidió ayuda a la maestra de educación especial. Empezaron a observar que estos niños iban un poco más atrasados, que casi no entraban a clases, y pues ella comenzó a trabajar con ellos, con los niños. Bueno, entonces ella tiene trabajando con estos niños durante 3 años. Al principio mencionó que era muy difícil porque pues como ya mencioné, en las clases virtuales pues no todos los niños estaban presentes porque los padres no tenían los medios, o a veces el mismo interés del niño no era estar en clases. Entonces podría estar enfrente viendo la pantalla, pero el niño no estaba presente como debería estar poniendo atención en su clase. Así que ella planificó métodos para ver si había alguna oportunidad de que hubiera alguna clase presencial al menos una vez a la semana o una vez cada cierto tiempo, pero que estuvieran en contacto con los niños, ya sea que la maestra fuera a casa de los alumnos o los alumnos fueran a casa de la maestra. Esto ella lo compartió con los papás de familia accedieron, lo habló con el director también accedió siempre y cuando se tuvieran los cuidados del momento, pues había una pandemia de por medio. Esto sí funcionó, pero no del todo, porque siempre les hizo falta pues la convivencia, como ya lo mencioné, el estar acompañado de sus compañeros.
Y bueno, como ya mencioné en la entrevista anterior, las maestras coinciden con que estos niños son niños de pandemia, así los llaman ellas. El trabajo fue muy conflictivo y aunque la maestra Rubí no haya trabajado con ellos durante los primeros 2 años, ella percibió cuáles fueron algunos de los problemas por los que los niños no avanzaban. De hecho, la maestra Dolores nos mencionó que ellos en algún momento se tuvieron que acoplar a las necesidades de los padres de familia, ya que los padres de familia pues no entendían esto, pues era nuevo para ellos la tecnología, no sabían utilizarla, entonces en vez de hacer videollamadas por Meet, las hacían por otros lados, en donde a ellos se les facilitara, los trabajos los mandaban por WhatsApp en vez de mandarlos a las apps. Y esta fue la información que la maestra Rubí y la maestra Dolores nos brindaron al realizarle las entrevistas. Proseguiré con la encuesta. Se encuestaron a 8 niños de los 14 niños que padecen esta problemática. El motivo por el que realizamos las encuestas fue para conocer el contexto escolar y familiar del niño, ya que hicimos preguntas personales al niño, como con quién vivía, si convivía con sus padres, si estaba cómodo cuando él estaba en su casa, si había alguien que lo apoyaba en sus actividades académicas desde casa. E igual realizamos preguntas sobre el ambiente escolar, como si a él le gustaba asistir a la escuela, si se sentía cómodo estando en el salón de clases, si tenía problemas con alguno de sus compañeros o si le gustaba cómo explicaba su maestra. A lo que la gran mayoría de los niños encuestados nos dio respuesta a que vivían con sus padres y sus hermanos, que tenían un buen ambiente familiar, que sí convivían con su familia y que sí había alguien que los apoyaba desde casa. En las preguntas que son sobre el ambiente escolar, varios de estos niños nos dijeron que se la llevan muy bien en su escuela, que no tienen ningún problema con ninguno de sus compañeros, que les gusta cómo su maestra les explica, se sienten cómodos estando en la escuela, les gusta asistir. Pero en especial hubo 2 niños que al momento de yo aplicarle las encuestas observé cómo eran de distraídos, de vagos. Ellos me dieron respuesta a que no les gustaba cómo les explicaba su maestra, que porque los regañaba mucho, pero que sí les gustaba asistir a la escuela, que tenían un buen ambiente escolar, que no tenían peleas, pero pues eran demasiado inquietos. De hecho, en cada encuesta realizada, yo les pedí a los niños que me escribieran su nombre ellos. Y de los 8 niños, solo ellos 2 no me supieron escribir su nombre. Uno de plano no supo escribir nada y el otro sí supo escribir su nombre, pero se quedaba hasta una cierta letra y ya no seguía ahí, ya no escribía ni sus apellidos ni su siguiente nombre. Así que uno de los motivos que se cree que es la razón por la que estos niños no avanzan es por lo distraídos que son. Respecto a los otros niños, notaba que eran más serios, más si les ponías a hacer algo, al momento de escribir su nombre tenían dificultades, pero lo intentaban, o era solo un empujoncito que le dieran para que los niños pudieran escribir su nombre. Y solamente 2 de los 8 niños supieron escribir su nombre completo sin dificultades. Se hizo la aplicación de un sondeo por vía WhatsApp. Se aplicaron 2 cuestionamientos y fueron 11 personas las que dieron respuesta a estos. El primer cuestionamiento fue: plasma tu experiencia de cómo aprendiste a leer y escribir. En esto las personas respondieron que aprendieron con la ayuda de su mamá y sus maestros, aprendiéndose el abecedario mediante las sílabas, yendo a clases extras en contraturno, mediante los cuentos, e incluso una persona comentó que su interés por aprender a leer y escribir fue cuando miraba letreros y le entraba la curiosidad de aprender a leer por sí misma. Ella se preguntaba qué era lo que decía ahí, entonces ahí fue como nació su interés por aprender a leer y escribir y se esforzó para lograrlo. En el segundo cuestionamiento, que es ¿cuáles crees que son las consecuencias de que una persona no sepa leer y escribir? Las personas comentaron:
que académicamente el aprendizaje de las personas se atrasa, serán más fáciles de estafar o manipular. También que la persona que no sabe leer y escribir será dependiente de una persona que sí sepa y que se haya desarrollado esta capacidad. También que no tendrá un trabajo digno, que será difícil que hagan trámites y será más difícil que las personas que no saben leer y escribir se desenvuelvan en la sociedad. El no saber leer y escribir trae muchas consecuencias consigo, por eso es muy importante que todas las personas recibamos educación. También se llevó a cabo una investigación documental en Internet en donde se buscó en diferentes medios y páginas web artículos que nos brindaran información sobre la lectoescritura. En estos artículos se mencionan diferentes perspectivas de varios autores sobre la lectoescritura y se abordan diferentes puntos como son la adquisición de la lectoescritura, sobre el lenguaje, sobre la lectura de los niños, el rol del alumno en la lectoescritura, el rol del docente, las etapas de la lectoescritura, las dificultades en la adquisición de la lectoescritura, los métodos de enseñanza de la lectura y escritura, la importancia de la escritura, el papel de la familia en el desarrollo de la lectoescritura de sus hijos y se debe o no enseñar a leer y escribir en educación inicial. Realizamos un informe en donde se tocaron todos los temas ya vistos del diagnóstico socioeducativo. Descartamos lo más importante de la problemática, ya que el no saber leer y escribir correctamente es un problema que actualmente está muy persistente en todas las escuelas. En el contexto escolar es de mucha importancia que el niño aprenda a leer y escribir correctamente en su debido momento, ya que de no ser así se les van a presentar muchos obstáculos al momento de querer brincar a hacer otras actividades. Eso es lo que se vive en el ambiente escolar, pero en el ambiente social es otra cosa, ya que si no sabes leer y escribir, las demás personas se van a burlar o aprovechar de la persona que no sepa leer y escribir. Además que si este problema sigue avanzando y llegan hacia la edad adulta, se les complicará más, ya que una persona carente en la lectoescritura no podrá tener un trabajo digno. El bajo rendimiento que tienen estos 14 alumnos en la lectoescritura es resultado de diversas causas y factores. Uno de los factores involucrados es el carácter del niño, ya que al niño desde un principio se le facilitó todo al estar en clases en línea, al que sus papás le estuvieran haciendo las actividades y el niño no dio ese paso de madurez para que él pudiera trascender este problema. Y ahí es donde se deriva su contexto familiar, la situación socioeconómica y en algunos casos su estado emocional, ya que si el niño no se encuentra bien establemente, no va a poder hacer las cosas como se deben. Y nuestros objetivos en nuestra propuesta de intervención, el objetivo general es implementar estrategias que inciten a los padres de familia, a los docentes y a los alumnos a trabajar en equipo para que sea más fácil el proceso de la lectoescritura. En los objetivos específicos, motivar a los padres de familia a que se involucren más en las actividades o en la educación de sus hijos. El segundo objetivo es despertar el interés del alumno por la lectura y la escritura. Y por último, fomentar el hábito de la lectura y la escritura en los alumnos. Varios los motivos por los cuales se realizará esta intervención. El primero es porque la lectoescritura es de mucha relevancia, ya que es fundamental para un mejor desarrollo en la sociedad y en el ámbito educativo. También porque si no se desarrolla esta habilidad, es muy probable que en nuestra vida cotidiana se presenten muchas consecuencias. Y se quiere evitar esto. De igual forma, se quiere despertar en los padres de familia las ganas de que se involucren más en las actividades educativas de sus hijos, que tomen en cuenta que es de vital ayuda su apoyo. También que sepan que la educación comienza desde casa, que es fundamental que ellos inculquen en sus hijos el hábito de la lectoescritura
Esto para que sea más fácil el proceso de aprendizaje de los alumnos. Se quiere lograr despertar el interés en los alumnos por leer y escribir, que les llamen la atención las actividades que tengan que ver con la lectoescritura. Todo esto para que la fortalezcan y sea más fácil el proceso para que aprendan a leer y escribir. Se busca ayudar a los alumnos también a que desarrollen adecuadamente la capacidad de la lectoescritura para que ganen conocimientos y aprendizajes para que tengan un mejor desenvolvimiento en la escuela y en el aula. Y todo esto para que les permita que en un futuro no tengan dificultades educativas. En nuestra propuesta de intervención, yo junto a mi compañera Maida e Iraíz realizamos una serie de estrategias para ayudar a los alumnos que están sufriendo de un rezago en la lectoescritura. Realizamos 5 estrategias. Una de ellas fue orientar al alumno a identificar sílabas para después ir formando palabras y formular oraciones. Que el alumno identifique las letras que conforman su nombre y de esta manera las utilice como iniciales para formar otras palabras. Que los alumnos busquen en algún texto o lectura palabras que comiencen con la inicial de su nombre. Realizar una lotería de abecedario donde venga un dibujo que represente la inicial de la letra, para que así los niños identifiquen la letra mediante el objeto que ya conocen. Y por último, realizar actividades con los alumnos. Un ejemplo es el juego atrapa sílabas. En esta actividad consiste en poner todas las sílabas aprendidas en una pared. Después el docente le dirá una sílaba al azar al alumno y este con algún objeto la tiene que atrapar.